Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Barça One, partidazo de leyendas, el Barça Legends contra el Real Madrid Leyendas en este estadio Juan Ramón Loubriel en Puerto Rico, en el que ya salen los jugadores de ambos clubes predispuestos a disputar el tercer encuentro, el tercer clásico de leyendas esta temporada 2024-2025. El equipo azulgrana que va a tener pues la predisposición incluso también el honor de tener dos debutantes en el día de hoy, como son Marc Rosas y Gerard López. Por parte del Real Madrid también una extensa convocatoria para disputar este partido, en el que están las localidades de este estadio completamente agotadas, y es que la capacidad de este estadio Juan Ramón Loubriel es de alrededor de 13.000 personas, y en tan solo 2 horas se agotaron todos los tickets para presenciar en directo este clásico de leyendas entre el Barça y el Real Madrid. Incluso tuvieron que poner una grada supletoria para aumentar aún más el aforo de esta expectación que ha traído al país del Caribe, a Puerto Rico, este clásico de leyendas, en el que va a ser la primera vez que el Barça, que el Fútbol Club Barcelona juegue un partido en el Caribe. Así que vamos a presenciar otro clásico más de leyendas aquí en directo en Barça One. Ya es el tercero de esta temporada, y de momento el balance que es bastante positivo para el equipo azulgrana, y es que son un empate con la posterior victoria en la tanda de penaltis para los culés, y después el último precedente, victoria del equipo azulgrana por 1-2. De hecho, el pasado 28 de noviembre fue el primer clásico de esta temporada entre las leyendas de ambos clubes. Empate a 2 en el partido celebrado en Qatar, en Doha. El Barça que ganaba por 0-2, empató el Real Madrid, y en la tanda de penaltis el equipo azulgrana venció con una buena actuación de Angoy. Angoy, que hoy está como suplente, saldrá desde el banquillo en este partido. Y el último precedente, el encuentro más cercano, fue el pasado 15 de diciembre en Tokio, en Japón, en el que el Barça ganó por 1-2 en el partido que fue un homenaje a Andrés Iniesta por su reciente retirada del fútbol profesional. El Barça que ganó por 1-2 gracias a los goles de Saviola y en propia puerta de Fernando Sanz en el tiempo añadido, que significó el 1-2 definitivo. La foto de familia entre ambos conjuntos mezclados, Barça y Real Madrid, las leyendas en Puerto Rico de ambos clubes, para disputar este tercer encuentro entre las leyendas de Barça y Real Madrid. Y además no va a acabar aquí la historia, porque esta temporada ya hay previstos 2 clásicos más de leyendas, el próximo 6 de abril en India y el 13 de abril en México. Así que igualmente en Puerto Rico, máxima expectación para vivir este encuentro. El Barça que va a salir con Vítor Bahía como titular, el portero portugués Sergi Barjuan, Fernando Navarro, Juanpi Sorín, Roberto Trasorras, Gaizka Mendieta, Gerard López, que debuta con el Barça Legends, Ludovic Juli, Rivaldo y Javier Saviola en el banquillo culé, completando la convocatoria Angoy, Deí, Juan Carlos, Roger García, Giovanni, Marc Valiente y Marc Rosas, que es también debutante en el día de hoy con el Barça Legends. Por parte del Real Madrid, que sale como titular con Iker Casillas, Karen Beu, Fernando Sanz, Pavón, Iván Campo, McManaman, Luis Milla, Mavisca, Guti y Moral. Completan la convocatoria del equipo blanco David Barral, Congo, Rubén de la Red, Bartolini, Martín Vázquez, Contreras y Agustín García. El técnico del Barça Legends, Xavi Ferrer, mientras que por parte del Real Madrid Leyendas el entrenador es Manuel García Castro. Gerard López, el centrocampista del Barça, que por primera vez se enfunda la elástica
del Barça Legends, el centrocampista de Granollers, de 46 años. Estuvo 5 temporadas en el primer equipo del Barça, cuando volvió procedente del Valencia en el año 2000, y que hoy va a disputar su primer partido con este Barça Legends. Sorteo de capitanes entre Sergi Barjuan y Amavisca. El jugador del Barça, Sergi Barjuan, el de las franquesas, que recientemente fue el técnico del Barça Atlético, y luce este brazalete de capitán del Barça Legends. Y aquí tenemos al cuarteto arbitral. Árbitro del partido, Janiska Caban, asistida por Pedro Figueroa, y Javier Burgos como cuarto árbitro del encuentro, Héctor Santos. Bienvenidos a este gran estadio, Juan Ramón. Y el estadio Loubriel, que está lleno a rebosar para presenciar este partido, y va a ser el Barça que va a tener la primera posesión con esta dupla formada por Saviola y Rivaldo. Un Saviola y un Rivaldo que ya saben lo que es marcar esta misma temporada con el Barça Legends. Rivaldo, gol que marcó el 18 de noviembre en el encuentro que disputó el Barça Legends ante un combinado brasileño, la Seleção Pelé Pequeño Príncipe Legends, un equipo representando a Pelé, un partido que tuvo fines solidarios. En ese partido también marcó Saviola, un Saviola del Conejo que en el encuentro del 15 de diciembre ante el Real Madrid en Japón también marcó uno de los 2 goles del equipo azulgrana. Empezó el encuentro, primera posesión para el Barça, que juega en campo propio, y veremos también, importante, ver la afición presente, por qué equipo se decanta en Japón. Mayoritariamente los japoneses que animaban, que apoyaban al Barça. Veremos aquí en Puerto Rico la afición presente puertorriqueña, por qué equipo se decanta más. Este es el primer partido que el Fútbol Club Barcelona como club, como entidad, va a jugar en el Caribe, gracias a los Barça Legends. Ojo el ataque del Real Madrid Leyendas con este tiro lejano que puede atajar Vítor Bahía, el guardameta portugués del Barça, que estuvo 2 temporadas en el primer equipo azulgrana. Vítor Bahía, el primer año con Bobby Robson como entrenador, el segundo con Luis Van Gaal. Juega el Barça Legends, balonazo arriba buscando la espalda de la defensa del Real Madrid. Balón para Iker Casillas, el equipo blanco, que este mismo mes de marzo ha tenido un compromiso. El Real Madrid Leyendas acaba de disputar la Copa Beckenbauer, el equipo blanco, la Beckenbauer Cup, un torneo que ha organizado el Bayern de Múnich, el equipo alemán, como celebración del 125 aniversario del Bayern, además también como homenaje a Franz Beckenbauer. Un torneo que ha disputado el Madrid junto con el Bayern, el equipo anfitrión, el Milan, Ajax, Borussia Dortmund y Stuttgart. El Madrid que perdió la final contra el Bayern de Múnich. Ataca el Barça Legends. Ojo, la acción individual con el disparo. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Menudo trayazo que ha sorprendido por completo a Iker Casillas. Creo que era Gaizka Mendieta con este control orientado magnífico, y después el tiro sorprendiendo, limpiando la escuadra de la portería del Real Madrid. Menudo golazo de Gaizka Mendieta para poner el 1-0 en el marcador en la primera ocasión del equipo azulgrana del Barça Legends. Minuto 2 de partido. Gaizka Mendieta, el jugador vasco, que nos acaba de demostrar que el talento, que la calidad no se pierde, que pues se puede ir sumando años al DNI, pero quien tuvo, retuvo. Golazo de Gaizka Mendieta para poner por delante al equipo azulgrana, al Barça Legends. Incluso aquí ahora con la pirotecnia que ha asustado al portero del Real Madrid. Y volvemos a ver la repetición del golazo
de Gaizka Mendieta. Goles de bella factura, los que se pueden ver en estos clásicos de leyendas. También Ronaldinho marcó de falta en el duelo disputado entre Real Madrid y Barça Legends esta temporada. También marcó de falta Rivaldo. Así que se pueden ver buenos goles como el que nos acaba de demostrar Gaizka Mendieta. Los de Xavi Ferrer, que han empezado el partido de la mejor manera posible con la posesión del balón. Y ahora con este primer tanto del jugador de Lekeitio. Ludovic Juli. Menuda ruleta de Juli que se está gustando. Continúa Juli. Cae al suelo, puede haber falta, no la pita. El árbitro del partido recupera el Real Madrid la posesión. Roberto Trasorras que impide el paso de Moral, pero lo hace con falta. El medio centro gallego del Barça Legends, que jugó durante varias temporadas en el filial azulgrana, donde pudo demostrar y hacer disfrutar a los espectadores del Mini de su magia. Roberto Trasorras. Y veremos ahora cómo reacciona el Real Madrid Leyendas a este primer envite del Barça con el gol de Gaizka Mendieta. Vemos la dupla formada por los culés con Saviola y Rivaldo. Juli, extremo derecho. En el medio campo también formando esta línea de mediocentros Gerard López, Roberto Trasorras y Gaizka Mendieta. Y una línea de 4 formada por Juan Pisorín, Fernando Navarro, Sergi Barjuan. En portería Víctor Bahía. Y juega el Barça Legends a apertura, banda izquierda para Juan Pisorín. La acción en el control de balón de Javier Saviola del Conejo con el pase profundo. Gaizka Mendieta, que también menuda acción de calidad la que acaba de demostrar con el pase con el exterior. El centro la deja de cara Javier Saviola, el control de balón de McManaman. Balonazo arriba y será saque de banda. Juan Pisorín, un jugador que a servidor, cuando vino al Barça a principios de la década del 2000, Juan Pisorín solo estuvo media temporada en el equipo culé, en la temporada 2002-2003, en la que jugó 15 partidos. A servidor tiene un fugaz recuerdo, porque tenía pocos años de edad por esa temporada, pero me cautivó la melena de Juan Pisorín, este jugador con la melena al viento, característica. No estaba demasiado habituado a ver a jugadores del Barça con el pelo largo, y Juan Pisorín llevaba la melena al viento. Yo lo hacía entonces y que ahora sigue con esta característica que lo define a Juan Pisorín, el jugador argentino de Buenos Aires, que actualmente tiene 48 años. Ojo, porque ataca el Real Madrid Leyendas por el lado izquierdo con el centro y puede atajar bien la defensa culé. Y ahora sale al contragolpe el Barça Legends, pase profundo, la velocidad de Juli. Ojo que ya pisa área, continúa Juli, el centro al primer palo. Puede parar la sangría el Real Madrid Leyendas y poner un puntito de pausa con Amavisca. Estos partidos también, obviamente, por la edad de los jugadores, que se tienen que ir regulando y optimizando los esfuerzos. Trasorras pone la punta de la bota. Ojo, la falta
dentro del círculo central del medio campo, favorable al Barça Legends. Jugando en corto, Juanpi Sorín. Y aquí tenemos la repetición. Primero la falta sobre Gaizka Mendieta y después la dura entrada que recibe Roberto Trasoras también de los jugadores del Real Madrid. Fernando Navarro, apertura para Rivaldo, retrocede con Juanpi Sorín. Fernando Navarro, uno de los jugadores más jóvenes que tiene el Barça Legends en la convocatoria del día de hoy. Fernando Navarro, 41 años. Debutó con el primer equipo en la temporada 2001-2002, con el primer equipo del Barça. Lástima de las lesiones que le lastraron su trayectoria. En el equipo culé juega Mavisca. Medio campo para el Real Madrid, McManaman. La acción en la que el conjunto blanco va avanzando metros con el balón controlado. Guti. Envío en largo para que corra Sergi Barjuan. La acción con el centro dentro del área del Barça. Cae un jugador del Real Madrid. Pide penalti, pero tampoco de una forma demasiado exagerada. Creo que la pugna, la lucha por la posición ha sido limpia. Y aquí tenemos la repetición, el centro, el primer palo. Y no es penalti la acción de Fernando Navarro. De el central francés, que también completa el equipo titular del Barça en el eje de la defensa. Ojo al centro del Real Madrid. Se pasea por el área del Barça. Finalmente no encuentra el rematador. Saque de banda que va a efectuar Sergi Barjuan. De que protegía con el cuerpo y dificultó el remate con la cabeza de testarazo del jugador del Real Madrid. Sorín para Saviola, que evita que ese balón se pierda por la línea lateral. El conejo Saviola para Rivaldo. Rivaldo y Saviola jugando con el Barça Legends. Ambos jugadores que también coincidieron en su etapa en el Barça. Saviola y Rivaldo, que formaron ese tridente junto con Patrick Kluivert de principios de la década del 2000. Guti. Recupera nuevamente Gerard López. Buena acción del jugador de Granollers. Pase para Javier Saviola, que se nota que es uno de los jugadores que está mejor físicamente, el argentino, porque prácticamente prueba en cada acción que entra con el balón la jugada individual. Amavisca para Iván Campo. Minuto 12 de partido, ha ganado, o está ganando, mejor dicho, el Barça Legends con el golazo de Gaizka Mendieta. En el minuto 2 de partido ahora parece que es el Real Madrid Leyendas quien tiene un poquito más la posesión del balón. Rivaldo, que la deja de espuela para Gaizka y avanza metros con el balón el jugador vasco con el exterior. Creo que ese pase era para Juli. Se disculpa Mendieta porque la intención era buena, pero no lo ha sido la ejecución. Puerto Rico, que se ha volcado para este partido, jugándose el encuentro en el estadio Juan Ramón Loubriel, que es el estadio donde juega la selección nacional de Puerto Rico. Es el templo del fútbol puertorriqueño, de este pequeñito país del Caribe. El estadio que fue construido en 1974 con la intención de albergar partidos de béisbol. De hecho, era la sede
del Vaqueros de Bayamón, equipo de béisbol, pero que en 2003 dejó de jugar y entonces este estadio pasó a acoger partidos de fútbol, en el que actualmente es la casa del Bayamón Fútbol Club y además también es el estadio donde juega habitualmente la selección nacional de Puerto Rico, sus partidos. Trasorras. Los Barça Legends, que sin duda esa temporada que están jugando bastantes partidos. De hecho ya es el cuarto de esta temporada. Ojo, el ataque del conjunto azulgrana con este disparo y tiene que volar Iker Casillas y enviar a córner, porque si no era el segundo gol del equipo que dirige Chapi Ferré. Habrá córner para los azulgranas. La parada de Casillas y era Gaizka Mendieta nuevamente con este trayazo, punto de marcar el doblete en el día de hoy. Menudo paradón de Iker Casillas. Cuando habrá córner, de hecho ya se ha efectuado y es saque de portería para el Real Madrid. Gaizka Mendieta, jugador que tuvo un breve paso por el Barça, una temporada a 2002-2003, cedido por la Lazio en un año que fue difícil. En Camp Barça, 3 entrenadores diferentes. Empezó la temporada Luis Van Gaal, estuvo Toño de la Cruz y la acabó Radomir Antic, aunque finalmente el equipo azulgrana, los culés, que esa misma temporada pudieron entrar en Europa, lo diré, como sextos clasificados, y Gaizka Mendieta, que ese fue su paso por el Barça, pero igualmente es un jugador habitual en las convocatorias del Barça Legends y recupera precisamente Gaizka Mendieta, que encuentra a Juli siempre abierto en banda para ponerla directa. Saviola retrocede para Rivaldo, levanta la cabeza Rivaldo, encuentra el desmarque de Juan Pisorín, recupera la defensa del Real Madrid. Guti para Iván Campo. Guti con Karembeu. Moral. Juega el Real Madrid Leyendas. La acción en la que conduce McManaman en la frontal del área del Barça. Continúa McManaman, deja de cara para Campo. El tiro que bloca la defensa culé y después en el segundo intento disparo a palos de rugby de Moral y se recoloca nuevamente los Barça Legends, que en estos últimos días han podido entrenar y ejercitarse en Puerto Rico. También ha habido un momento para visitar San Juan. La localidad más importante de este país, del Caribe, Puerto Rico, con su capital, San Juan, y Bayamón, que es una localidad más pequeña que está muy cerca de la capital y es donde precisamente está este estadio Juan Ramón Loubriel. Y ataca el Barça. Mendieta, que está haciendo un muy buen partido para Rivaldo, que forma parte de esta dupla con Saviola, pero Rivaldo que se queda más en una función de media punta y Saviola sí que ocupa más este rol de delantero centro, que fija un poco más a los centrales. Mendieta en corto para Sergi Barjuan. Mendieta nuevamente, zona de 3/4 en corto. Escuchamos cómo el speaker de este estadio intenta animar al público con los cánticos de Barça, Barça. Sorín en fuera de juego. Fuera de juego del jugador argentino del Barça, de Juan Pisorín. Los Barça Legends, que es un proyecto que nació
en 2016. Y ahora es turno del speaker para animar a los aficionados presentes que son hinchas del Real Madrid cuando vemos que se preparan las primeras sustituciones. En el partido por parte del Real Madrid va a entrar Edwin Congo. Y es que hay una lesión del delantero madridista. Creo que es Milla. Y que tiene que abandonar el terreno de juego el jugador del Real Madrid. Y entra en su lugar Edwin Congo. Y aprovechan los jugadores para tomarse un pequeño tiempo muerto, beber agua, hidratarse, descansar un poco también. En este minuto 20 de la primera parte del encuentro del Barça Legends contra el Real Madrid Leyendas, el tercer clásico de esta temporada 2024-2025. Tercer clásico y es el cuarto partido ya de la temporada para el Barça. El primer encuentro fue el mes de noviembre. Barça Legends que jugó en Brasil, en Curitiba, ante la Seleção Pelé Pequeño Príncipe Legends, un combinado de jugadores brasileños, que ese partido tuvo recaptación solidaria para el Instituto Pesquisa Pequeño Príncipe, una organización que contribuye a la reducción de la mortalidad infantil y juvenil. Casi 28.000 espectadores presenciaron en directo ese partido. El Barça ganó por 1-2 con goles de Rivaldo de falta y de Saviola. Después vinieron los dos clásicos entre Barça y Madrid, en Qatar y en Japón. En Qatar empate a 2, victoria del Barça en los penaltis. En Japón victoria del equipo culé por 1-2 en tiempo añadido, con el gol en propia de Fernando Sanz. Ahora que se disputa este partido en Puerto Rico. Y después, a principios de abril, habrá dos clásicos más de leyendas. El 6 de abril en la India, el 13 de abril en México. Y el Barça, que también tiene ya agendado en el calendario otro partido más, el 16 de mayo. Los Barça Legends, que se desplazarán hasta Tbilisi, Georgia, para jugar un encuentro ante un combinado de exjugadores georgianos, en el que el Barça Legends va a visitar el estadio Dinamo Arena, que es donde el Barça ganó la Supercopa de Europa la temporada 2015-2016, en ese partido loco ante el Sevilla, victoria por 5-4 del equipo de Luis Enrique, un encuentro que se decidió en la prórroga. 2 goles de falta de Leo Messi, un gol de Rafinha, un gol de Luis Suárez y el gol decisivo de Pedro Rodríguez en la prórroga para dar el título al equipo de Luis Enrique. Pues en ese mismo estadio, en el Dinamo Arena, es donde va a jugar el Barça Legends el próximo 16 de mayo en Georgia. Se ha reanudado el encuentro aquí en Puerto Rico. Un Barça Legends que, por supuesto, viaja por todo el mundo. Japón, Brasil, Puerto Rico, va a visitar la India, va a visitar México, va a visitar Georgia, todo esto en esta misma temporada. De ahí, para Sorín, pérdida de balón, recupera el Real Madrid con el centro, el resbalón. Y ahora sale al contragolpe Javier Saviola, la conducción del Conejo. Mendieta, menudo pase de Mendieta también. Qué calidad tiene el jugador del Barça Legends, que su etapa más prolífica como futbolista profesional fue obviamente en el Valencia.
aunque también tuvo un paso por la Premier, un paso también por Italia. Y aquí tenemos a Mendieta para Sorín. Retrocede y juega con Gerard López, pero ahí otra vez fuera de juego del jugador argentino del Barça Legends, de Juanpi Sorín. Balón para el equipo que dirige Manuel García Castro, por parte del Barça Legends, que entrena al equipo Xavi Ferrer, un jugador que también tuvo muchísimas temporadas en el primer equipo del Barça en la década del 1990. Ojo al centro, fácil a las manos de Vítor Bahía. En cambio, el entrenador del Real Madrid Leyendas, Manuel García Castro, que fue sobre todo un jugador que estuvo muchas temporadas en el fútbol base del Real Madrid, en la cantera madridista, en la fábrica, y también tuvo bastante protagonismo en el filial, en el Real Madrid Castilla, en la década del 1970. Perfiles de entrenadores diferentes, el que tiene el Barça Legends y el Real Madrid Leyendas. Juega de I, retrocede para Vítor Bahía, el portero portugués, campeón de Europa con el Oporto. Fernando Navarro, envío en largo buenísimo para Javier Saviola. Ojo, en el 1 contra 1, el control de Saviola, corre al espacio Ludovic Joly, quien recibe el balón, el extremo escurridizo francés intentaba la apertura para Rivaldo Amavisca, atento en defensa. Pudo recuperar la posesión y ahora es el turno de ataque para el Real Madrid. McManaman, Sorín, que entró fuerte al balón. Quiere disculparse Juanpi Sorín. Cometió falta. Falta clara de Sorín sobre Guti. McManaman para Iván Campo. Cambio de orientación. El control de Amavisca, del capitán blanco. Continúa Amavisca. Quiere superar a Sergi Barjuan, pero el hoy lateral derecho, Sergi Barjuan, es que es curioso porque en la formación del Barça, en la defensa, hay tres laterales izquierdos: Juanpi Sorín, Fernando Navarro y Sergi Barjuan. El único que está jugando en su posición más natural es Juanpi Sorín en banda, y Dei, el central francés. Sergi Barjuan, que está jugando a pierna cambiada en el lateral derecho, y Fernando Navarro, que su trayectoria fue principalmente como lateral izquierdo, en el día de hoy lo hace como central en el eje de la defensa. Y ojo, porque el Real Madrid va a tener este córner a favor. Con el centro al primer palo puede despejar la defensa culé. Y continúa el ataque del Real Madrid. Amavisca, lateral del área, pone el balón colgado al segundo palo. Atrapó Vítor Bahía, que juega en corto con Gerard López, que en el día de hoy está debutando con el Barça Legends. La deja Gerard López, a punto de recuperar y meter en un compromiso Karen Beu. Finalmente mantiene la posesión el equipo culé. Gerard López en el día de hoy, junto con Marc Rosas, que espera su momento en el banquillo, son los dos jugadores que debutan con el Barça Legends. Y es que ya son varios años, desde el 2016, que arrancó este proyecto de las leyendas del Barça, y en todas esas temporadas ya suman más de 80 jugadores que como mínimo han disputado un partido con el Barça Legends. Ojo, que ataca el equipo azulgrana con el centro al segundo palo, muy medido, fácil para la defensa del Real Madrid, pero la recuperación de balón de Roberto Trasorras y la falta dura de Iván Campo
La falta sobre Trasorras, que aquí leyó muy bien la intención con el pase, lo recuperó y después fue por las piernas del jugador gallego del Barça Legends, Roberto Trasorras. Y ojito porque Rivaldo y Gaizka Mendieta. También está en ese consejo de sabios Roberto Trasorras. Veremos con qué nos sorprende el equipo culé. Rivaldo, que marcó de falta en el encuentro en Brasil. Saca rápido Mendieta con el centro para Gerard López, a punto de rematar el mediocentro azulgrana. El pase de Iker Casillas de forma acrobática, está al límite de poder desviar el balón Juan Pizorín. Continúa ahora la acción el Real Madrid. El centro de Edwin Congo, esférico a los pies de Rivaldo. Juega el 10 del Barça para Sorín. Fernando Navarro con DI. Se prepara Giovanni para entrar. El delantero brasileño será el primer cambio del equipo culé. Magnífico el pase de Trasorras para Juli, que está muy activo en el día de hoy. Continúa Juli. Disparo desviado de Ludovic Juli, que está percutiendo constantemente por ese costado derecho del ataque del Barça, pisando área, y como no tenía ningún compañero, optó por el disparo. Ludovic Juli, que dejó un muy buen recuerdo en el Barça en su breve, corta etapa, pero bastante prolífica. Ludovic Juli, cuando ha habido cambio, sabió la dirección al banquillo y entra Giovanni, el delantero brasileño del Barça Legends, el Conejo Saviola, que sin duda ha sido uno de los jugadores que mayor despliegue físico ha demostrado en el día de hoy, constantemente desmarcándose, yendo al espacio, siendo uno de los jugadores más participativos por parte del Barça, junto, diría yo, con Ludovic Juli. Menudo tridente también el que formó Juli, junto con Ronaldinho y Eto'o. Un Juli que llegó al Barça en 2004, estuvo 3 temporadas hasta 2007, en las que tiene un palmarés bastante envidiable con el equipo culé. 2 ligas, 2 Supercopas de España y sobre todo esa Champions en París en 2006. Ludovic Juli, que fue parte imprescindible de esos éxitos del Barça en esa Champions. Para el recuerdo quedará ese gol en San Siro en las semifinales ante el Milan, ese golazo con la asistencia de Ronaldinho y el tanto de Ludovic Juli, que Juli siempre va a poder decir que por posición en el campo, extremo derecho, es el predecesor de un tal Leo Messi. De hecho, la aparición de Leo Messi en el primer equipo del Barça acabó desembocando en Ludovic Juli abandonar el equipo culé en busca de esos minutos que no le podía dar Frank Rijkaard, porque estaba Leo Messi, el joven jugador argentino por entonces, que acabaría siendo pues el mejor jugador de la historia. Ataca Juli, banda derecha, pone el balón al segundo palo, a punto de rematar. Diría que era Gerard López, pero cometió falta el mediocentro azulgrana en una de sus grandes especialidades, el remate de cabeza. Gerard López, que era una de sus características principales, su buen juego aéreo. Gerard López, que también, aparte de ser
jugador integrante del Barça Legends, también es el actual seleccionador absoluto catalán femenino, de la selección masculino, mejor dicho, de la selección catalana masculina de fútbol. Esta es la repetición de la falta de Gerard López en el intento de remate. Empujó Gerard López al futbolista del Real Madrid, leyendas. Ojo, porque ataca el conjunto blanco. Amavisca pisa área, pone el centro con pierna derecha fácil para Roberto Trasorras. Y Rivaldo, que encuentra nuevamente a Ludovic Joly, que parece que no se cansa. ¡Ojo! El sprint de Rivaldo en corto para Giovanni. Rivaldo, que puede disparar. A ver si se anima con el disparo. Finalmente, balón para Joly, magnífico. Y aquí que intentó, no sé si una vaselina o un centro. Joly, que también se le ve cara de cansado, y es que constantemente está sprintando al espacio. Aquí Rivaldo le mete ese balón para Ludovic Joly. Que es verdad que este césped del estadio Juan Ramón Loubriel tampoco está en las mejores condiciones, y creo que ese último bote de balón le ha perjudicado en el golpeo a Ludovic Joly. En todo caso, está cuajando un gran partido el Barça en estos primeros 35 minutos, siendo superior a los madridistas y teniendo también más oportunidades claras de gol. Gaizka Mendieta, que es el autor del único tanto en el día de hoy, ha sido un golazo, con un regate en un control orientado en la frontal al primer toque y después con el tiro fuerte directo a la escuadra. Pero después también Joly ha tenido oportunidades. Gaizka Mendieta ha estado a punto de marcar un doblete en el día de hoy. Deja de cara al jugador vasco para Gerard López. Retrocede y juega con Fernando Navarro, que tuvo una larga trayectoria también en el mundo del fútbol. Fernando Navarro en el Sevilla, por ejemplo, en el Mallorca. Y recupera la posesión el Real Madrid, zona de medio campo. A punto de recuperar Rivaldo, también corre Ludovic Joly. Y la falta de Karen Beu, que podría ser tarjeta amarilla. Se disculpa Karen B. La falta sobre Ludovic Joly de esta primera parte, que ya está llegando al silbido final, al pitido final. De un estadio que vemos las gradas llenas a rebosar, pero también en la parte del estadio donde no hay gradas también hay gente presenciando en directo este partido. Ojo al disparo de Rivaldo, el recorte para Gerard. Le metía la pared para Rivaldo. Este genial futbolista del Barça. Vítor Borba Ferreira Rivaldo, que en su etapa en el Barça, en esas 5 temporadas, desde el 1997 hasta el 2002, ganó el trofeo del Balón de Oro como mejor jugador del mundo en el año 1999. La falta de Trasorras sobre Guti. Estos clásicos de leyendas, aunque son totalmente carácter amistoso, igualmente es un Barça contra Real Madrid, ambos equipos que quieren ganar, y se ha demostrado
en los últimos precedentes entre ambos conjuntos, que son encuentros muy igualados, muy competidos, con emoción hasta el final. Sin ir más lejos, en esta misma temporada, el primer partido entre ambos conjuntos, empate a 2, victoria del Barça en los penaltis. Y en el segundo encuentro, victoria azulgrana en el tiempo añadido por un gol en propia de Fernando Sanz en Japón, en un partido que fue una constelación de estrellas, tanto por parte del Barça y también del Real Madrid. Por parte de azulgrana debutaron con el equipo, con el Barça Legends, jugadores como Andrés Iniesta, como Xavi Hernández, Hugo Rivaldo, Hugo Saviola, Roberto Trasorras, que prácticamente está involucrado en la mayoría de faltas que hay en este partido. Una falta más que recibe el mediocentro gallego por esta presión de Edwin Congo, que intentaba recuperar el balón y arrolló al jugador del Barça. Roberto Trasorras, que también es de estos jugadores que no hace tanto era jugador profesional, pero que obviamente el transcurso de la vida le hizo colgar las botas. El equipo, por ejemplo, de sus últimos equipos fue el Rayo Vallecano. Cuando llegamos al final de esta primera parte, que gana el Barça Legends por 1-0 gracias al gol de Gaizka Mendieta en el minuto 2 de partido. Golazo del jugador vasco del equipo azulgrana. Tiempo de descanso aquí en Barça One. Volvemos cuando empiece la segunda parte de este clásico de leyendas. Imágenes en directo de la segunda parte del duelo de leyendas entre el Barça Legends contra el Real Madrid, que está ganando el equipo azulgrana por 1-0 gracias al gol de Gaizka Mendieta en el minuto 2 de la primera parte. Esta reanudación que ya ha empezado, han transcurrido los primeros 4 minutos de esta segunda mitad. Ojo, cómo ha entrado de fuerte Gerard López, el jugador que debuta en el día de hoy con el equipo azulgrana. El Real Madrid, que quiere conseguir el empate lo antes posible. Juega Rivaldo, intenta el caño, recupera Balboa la posesión del balón. Aquí tenemos al equipo blanco que está atacando en la frontal del área del Barça con el tiro y la intervención del guardameta azulgrana de Jesús Angoy. Ha habido cambio en la portería en la primera parte, que ha jugado Vítor Bahía, y ahora el disparo de Balboa, que lo ha parado Jesús Angoy. También vemos en imágenes a Marc Crozas, el jugador catalán del Barça, que junto con Gerard López también debuta en el día de hoy con el Barça Legends. Un Marc Crozas que puso su punto y final a su trayectoria como futbolista profesional en México, donde se ha quedado a vivir, donde incluso tiene ya la doble nacionalidad hispano-mexicana, y que hoy juega su primer partido con la zamarra azulgrana con el Barça Legends. Faltas sobre Juan Pisorín, que la árbitra del partido, Janiska Cabán, no señala. Y ojo, porque el Real Madrid ataca en una acción peligrosa en la que puede intentar conseguir el empate. Llega hasta la frontal del área de los de Xavi Ferrer, pero recupera Juanpi Sorini. Ahora Giovanni deja correr el esférico, el autopase para regatear al defensor, aunque control demasiado largo, y el partido que está en un correcalles continuo, en idas y venidas, la contra de la contra de la contra. Y ahora es turno de ataque para el Real Madrid. Puede disparar desde lejos, desde la zona de 3/4. Continúa Balboa con el tiro, que puede nuevamente aparecer Jesús Angoy para atajar el guardameta culé. Jesús Angoy, que tuvo un paso destacado
por el primer equipo del Barça, 2 temporadas, en la 94-95 y la 95-96. Llegó al Barça de la mano de Johan Cruyff. Falta sobre Rivaldo, zona de 3/4, falta que comete Agustín García, el defensor madridista, sobre el 10 del Barça. Falta clara sobre Rivaldo. Un Rivaldo que físicamente ya no puede hacer esos despliegues, no corre al espacio, pero que técnicamente está haciendo muchísimo daño en el día de hoy, controlando el balón, pases filtrados, pases al espacio. Y hay cambio en la portería del Real Madrid. Se va Iker Casillas y entra en su lugar Contreras, portero suplente del Real Madrid en el día de hoy. Y ojito a la falta, porque es una falta peligrosa. Rivaldo, que ya ha marcado esta misma temporada de falta con el Barça Legends en el encuentro ante el combinado brasileño representando a Pelé el pasado 18 de noviembre, un partido que sirvió para ver juntos, por ejemplo, con el Barça, a Rivaldo y Romario. El tiro de Rivaldo directamente a la barrera en este estadio Juan Ramón Loubriel en Bayamón, en Puerto Rico, que ya ha caído la noche en el país del Caribe. Puerto Rico, que alberga este encuentro. El centro al segundo palo, despeja la defensa del Barça. Ojito que ataca el Real Madrid con el pase filtrado dentro del área, pero aparición en el último instante de un defensor azulgrana para evitar el más que probable remate del jugador madridista. Y ojo que Marc Valiente parece que tiene problemas físicos. Jugada por banda de Moral, el centro al segundo palo. Marc Rosas, que despeja en primera instancia. Y después es Fernando Navarro. Es Fernando Navarro quien parece que tiene problemas físicos en el tobillo izquierdo. El hoy central azulgrana se disculpa. David Barral. Y hay cambio. Rivaldo, ovacionado por el público puertorriqueño presente en el día de hoy, mientras está siendo atendido Fernando Navarro. La repetición de esta última acción. David Barral dentro del área. Providencial Sergi Barjuan taponando el disparo, y aquí Barral, en el intento de chutar, fue más rápido Fernando Navarro y el jugador azulgrana que recibió la tarascada del delantero madridista. Fernando Navarro, que parece que abandona el terreno de juego. Veremos si es momentáneamente o es sustituido. El jugador barcelonés de 41 años, que tiene en su palmarés una liga con el Barça. Fernando Navarro. Cuando escuchamos cómo el speaker intenta alentar a la afición presente aquí en Bayamón, la localidad puertorriqueña que, por ejemplo, es donde nació uno de los cantantes, ojo la falta sobre Juan Pisurín, con más trayectoria y más famosos y más reconocidos en todo el mundo, que es de Bayamón, de Puerto Rico, y es Bad Bunny. De hecho, en los últimos años Puerto Rico ha sido el país natal de varios artistas mundialmente reconocidos. Bad Bunny, que es de Bayamón precisamente, pero también Daddy Yankee, que es puertorriqueño, el rey del reggaetón, o incluso nuevas apariciones en los últimos años como John Mico, Eladio Carrión o Luar La L. Puerto Rico, que es un país del Caribe, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, un territorio no incorporado de los Estados Unidos. Capital San Juan.
Una capital que está muy cerquita de donde se está disputando este partido, en Bayamón. Cuando Juan Pisorín, que también es sustituido después de esta última acción, donde también tiene problemas físicos, el lateral izquierdo argentino. Y el partido, a pesar de ser amistoso, que ya acumula varias faltas, momentos de juego trabado, parece que puede continuar Fernando Navarro. Y el control de Marc Rosas, que hoy luce por primera vez la equipación del Barça Legends. El jugador de Sant Feliu de Guíxols. La recuperación de balón del Real Madrid. Ojo peligro, la pared de Balboa con Congo. Continúa Balboa, que no se lo piensa dos veces a la hora de disparar. Cuando llega a la zona de 3/4. El Real Madrid, que en esta segunda parte parece que ha puesto una marcha más en busca del empate. Y aquí ahora falta favorable al conjunto madridista, cuando creo que la falta es del jugador del Real Madrid, que ha arrollado por completo a Sergi Barjuan. Venía en carrera el jugador del Real Madrid y impacta con el cuerpo de Sergi Barjuan. Ha arrollado al lateral de las franquesas, capitán del Barça Legends en el día de hoy. Pero es falta para el Real Madrid. La falta que ha provocado Núñez. Y es una falta muy peligrosa porque es justo en la frontal del área del Barça. Ha entrado también en esta segunda parte. Vemos a Roger García dando minutos. Xavi Farrea prácticamente la totalidad de los jugadores. Angoy, que ha entrado, Roger García, Giovanni, Marc Rosas, que también está jugando. Veremos si también Mar Valiente y Juan Carlos. Ojo al disparo, Angoy, la parada y el rechace, que es córner. Fuera de juego. Fuera de juego de Edwin Congo. Menudo paradón de Jesús Angoy. El portero de 58 años, que ha volado para evitar el gol que se colaba por la escuadra de la portería del Barça. Jesús Angoy, que ya fue clave en la victoria en la tanda de penaltis del Barça en el primer clásico de leyendas que ha habido esta temporada. Este es el tercero, el del día de hoy en Puerto Rico. Es el tercer clásico de leyendas esta temporada. En el primero ganó el Barça en la tanda de penaltis, en el que Angoy paró 2 penas máximas y fue el protagonista destacado de esta tanda. Ojo, que lo intenta nuevamente el Real Madrid. Angoy, que en esa actuación en la tanda de penaltis paró las penas máximas a Amavisca y Edwin Congo. Fernando Navarro, que aquí intentó hacer el recorte y recuperó David Barral. Está sufriendo ahora mismo en los últimos minutos el Barça. Juega DI en corto para Juan Carlos, que también ha entrado en esta segunda mitad. El lateral derecho, jugador titular en la final de la Copa de Europa de 1992 en Wembley, en la primera Copa de Europa que ganó el Fútbol Club Barcelona en su historia, en el que Juan Carlos fue titular. De hecho, era un jugador imprescindible en los 2 primeros años del Dream Team. Y actor importante de esa final en Wembley, que acabó coronando al Barça como campeón de Europa con el gol de falta en la prórroga de Ronald Koeman en el minuto 111, que a la postre significó el primer título europeo de la máxima competición continental para el Barça, de ese magnífico y mágico Dream Team entrenado por Johan Cruyff. Juan Carlos con Juli, Rivaldo, que está bajando constantemente a la zona de la media punta para favorecer la salida de balón. Juega con Marc Rosas.
Marc Rosas, de 37 años. Para poner un poquito de contexto, es de la generación del 1987, de la generación de Leo Messi, Gerard Piqué, Cesc Fàbregas. Un Marc Rosas que, después de su paso por el Barça, donde se formó en la cantera culé, y llegó a jugar 4 partidos con el primer equipo en la temporada 2007-2008, que lo tenemos en pantalla. Marc Rosas con su característica barba también. Se fue al Olympique de Lyon, al Celtic de Glasgow, y acabó su trayectoria en México. Ojo, David Barral dentro del área, el recorte, cae al suelo y no pita penalti. No pita penalti. Yannis Cacaván continúa la jugada. El partido que se había parado tanto por parte de los jugadores del Real Madrid como los del Barça, pensando que iba a señalar pena máxima la colegiada del partido, pero no. No ha habido penalti. Veremos si hay repetición. Parecía que sí, que había falta sobre David Barral, pero lo ha visto muy claro la árbitra del partido. Recupera Juli. Marc Rosas retrocede el balón para Jesús Angoy. Desplazamiento en largo del portero aragonés del Barça Legends. Ahora sí, falta favorable al Real Madrid, falta sobre Rubén de la Red. La repetición de esta última acción. Sí que es verdad que David Barral busca el penalti, recorte, y acierto del árbitro. Acierto del árbitro, porque David Barral, aquí tenemos como protesta la acción del penalti, el cuarto árbitro del encuentro, pero David Barral que busca de forma descarada la pena máxima, y Yannis Cacaván que no cayó en el engaño del delantero madridista. Y ojito al centro en esta falta lateral de Karen B. Pone el balón al primer palo. Puede rechazar la defensa del Barça. Es Sergi Barjuan, el capitán, en corto para Juli. Jugando con Juan Carlos. Balón directamente fuera. Este encuentro que está ganando en intensidad, tiene emoción. El Real Madrid que está poniendo toda la carne en el asador para buscar el empate. Competitividad al máximo. Es un clásico de leyendas, pero es un clásico, es un Barça-Madrid y ambos quieren ganar. Magnífico control de Rivaldo y ojo al contragolpe del Barça. Conduce Ludovic Joly, que es una flecha para este Barça Legends. Control de Rivaldo. La acción de Giovanni finalmente. Intentaba el recorte. Pudo controlar la defensa del Real Madrid. Sigue el ataque azulgrana. Saviola para Giovanni. Juli, uno de los jugadores más activos de la primera parte del equipo que dirige Xavi Ferrer. Continúa Ludovic Joly. Falta del extremo derecho francés. Ludovic Joly, que prácticamente la fisonomía de la cara, pasan los años y está igual. Ludovic Joly. Y eso que ya hace justo 20 años de cuando Ludovic Joly estaba compitiendo en el primer equipo del Barça. Cuando hay cooling break en este minuto 61 de partido, pausa de hidratación para ambos equipos. Hay cambios también. Los entrenadores dando indicaciones para encarar esta recta final del partido. Primera vez que el Barça como club juega en el Caribe, y lo hace a través de este partido del Barça Legends. Aquí vemos a Xavi Ferrer recibiendo indicaciones Giovanni. Domingo 23 de marzo, este encuentro en Bayamón que arrancó a las 6 de la tarde hora local.
Y aquí tenemos la repetición del gol de Gaizka Mendieta. Magnífico el control orientado y después el zurriagazo directo a escuadra. Golazo del mediocampista vasco. Espectacular el trayazo. Poco puede hacer Iker Casillas. Y es de momento el único gol del partido. Un partido que cuando arrancó era de día, pero ahora ya ha caído la noche en Bayamón. Puerto Rico, que es un país de alrededor 3 millones de habitantes, pero que está vibrando de lo lindo de este clásico de leyendas en un estadio Juan Ramón Loubriel, lleno hasta la bandera. Alrededor de 15.000 personas presenciando en directo el partido. Y después del cooling break vuelve a rodar el balón. Juega el Real Madrid. Apertura. Banda derecha. Defiende el Barça organizado atrás. Que sobre todo en esta segunda parte es el Real Madrid quien tiene la posesión del balón. Quien tiene la iniciativa. Y los culés que defienden y pueden salir al contragolpe con relativa facilidad. Giovanni que no le llega al esférico y vuelve a atacar. El Real Madrid por el lado izquierdo es Balboa. La bicicleta intenta superar al primer defensor. Continúa Balboa. Creo que reclama manos o falta. De la red. Giovanni pone la punta de la bota. Y es posesión para Juli. Giovanni. Dejando de cara Gaizka Mendieta. Aquí tenemos al jugador que luce el dorsal 17, el pase para Juli. Haría bien el equipo de Xavi Ferrer de tener un poquito más de posesión del balón. Ha entrado también Marc Valiente en el eje de la defensa. Un centro de la defensa formado por Fernando Navarro y por Marc Valiente. Control demasiado largo de Sergi Barjuan y contragolpe del Real Madrid. Jugada peligrosa. Fernando Navarro, espectacular al corte. Se la jugó. El central azulgrana venía conduciendo David Barral, pero aquí tenemos la acción defensiva. Fernando Navarro y David Barral, que son uno de los jugadores, obviamente, que por edad mejor físicamente están en este encuentro de leyendas. Juan Carlos. Ojo, el Real Madrid que ataca. Marc Valiente aparece para despejar y el balón rebotado a los pies de Jesús Angoy. Congo, el delantero madridista. Edwin Congo, que marcó en el primer clásico de leyendas que hubo esta temporada, en el empate a 2 en Qatar. Fue uno de los autores del gol del Real Madrid. Y en el encuentro, en el último precedente entre ambos conjuntos, en el mes de diciembre en Japón, por parte del Barça, que significó el debut de Andrés Iniesta y Xavi Hernández con el equipo del Barça Legends. Marcaron Saviola y Fernando Sanz en propia. Por parte del Real Madrid marcó Balboa, un Balboa que está en esta segunda parte muy activo por parte del conjunto blanco, que ataca por el lado derecho. Sergi Barjuan, carga legal. Ahora sí que rozando el penalti, pero Yaneisca Cabán, que vuelve a decidir que no hay pena máxima en esta ocasión. Sí que me lo había parecido en directo la carga de Sergi Barjuan, pero juega el equipo culé. Desmarque de ruptura de Ludovic Juli, pase preciso de Gaizka Mendieta, recorte hacia adentro el Juli, punto de penalti para Saviola. Y ahora las protestas del público pidiendo penalti, tampoco hay nada. Y el partido que es un auténtico correcalles. Balboa para De la Red. Apertura. Extremo derecho. Vuelve a atacar
David Barral pisa área, el control. Retrocede para Amavisca. La repetición de la última acción para mí sería penalti de Sergi Barjuan ante David Barral, pero el árbitro del partido que no lo ha considerado así. De la red. Juan Carlos, entrada dura ahora. Prácticamente sin opción de jugar el balón. Del galgo de Juan Carlos, el jugador de Puente Castro de León, 59 años. Falta clara sobre De la Red. Juan Carlos, que es uno de los jugadores más veteranos de este Barça Legends, a punto de cumplir 60 años. De hecho, es el jugador más veterano del equipo. Le siguen Angoy con 58 años y Vítor Bahía con 55. Cambio en el Barça, entra Roberto Trasorras. El centrocampista gallego, y ojito porque tendrá falta lateral. El Real Madrid pone el balón de la red al segundo palo, el remate y el gol. Marcó el Real Madrid, el centro al segundo palo y el remate al fondo de la red de Agus. Que pone el empate a 1 en el marcador. El centro de la red. Angoy que intenta desviar con la punta de los dedos, pero no golpea el balón. Y en el segundo palo, Agus consigue el tanto del empate. Pues empató el Real Madrid. Después de buscarlo de forma insistente, encontró el premio del empate en este minuto 70 de partido. Falta favorable al conjunto blanco en el medio campo. Agus. Clásico de leyendas, máxima emoción, tramo final del partido, empate a 1 en el marcador, directo en Barça One, siempre siguiendo todos los partidos del Barça Legends de esta temporada. Este es el cuarto, pero recordemos que ya hay previstos 3 más. El 6 de abril contra el Real Madrid en México, el 13 de abril ante el Real Madrid también. En el conjunto blanco, 6 de abril en la India, en el Clásico de Leyendas, el 13 de abril ahora sí en México, también ante el Real Madrid, y el 16 de mayo el Barça Legends que se desplazará hasta Georgia para disputar un encuentro ante un combinado de jugadores georgianos. Marc Rosas. Buen pase, aunque se anticipa el jugador del Real Madrid. Juega Sergi Barjuan, Mar Valiente que con dificultades tiene que desviar el balón. Creo que era un cambio de orientación, pero finalmente se perdió el esférico por la línea lateral. La lucha de Balboa con Juan Carlos. Y vemos muchísima expectación del público en esta parte del campo. Para presenciar de cerca a los jugadores de este partido. Toni Moral se la deja de cara para Balboa. Balboa que recorta hacia adentro, pero se le anticipa Ludovic Juli.
que recupera para el Barça. Saviola, el conejo, el pibe, que se le escapó el control. Y ojo, porque creo que el Real Madrid está bastante bien ahora mismo sobre el terreno de juego. Otra acción más en la que Barral pide penalti, pero otra acción más, mismos protagonistas, Barral y Sergi Barjuan, y misma conclusión. No hay penalti, continúa el juego. Juli, Giovanni, en corto para Roberto Trasorras. Alza la mirada y encuentra a Saviola, que pone el balón dentro del área, el remate, y acabará en el gol del Barça, aunque está anulado por fuera de juego. Era el segundo de Gaizka Mendieta, que hace que no con la mano. No está de acuerdo con la acción del gol anulado por fuera de juego. Aquí tenemos la repetición. No era fuera de juego. Pues no era fuera de juego de Gaizka Mendieta. Aquí que el árbitro asistente falló en la apreciación de la jugada. Y también vemos cómo se va acumulando público alrededor del campo, ya abandonando incluso las localidades en la tribuna y viviendo a pie de campo este partido. Pues minuto de 75, empate a 1 en el marcador. Juega Trasorras. Trasorras, cambio de orientación. Banda izquierda. Retrocede. Para Sergi Barjuan, la jugada individual de Gaizka Mendieta, que está haciendo un señor partido. A pesar de que este centro se va directamente fuera. Los aplausos de Xavi Ferrer. Cambio en el Real Madrid. Entra Pavón. Este centro, que tenía dos posibles rematadores, eran Saviola y Giovanni. Se va Toni Moral por parte del Real Madrid. Entró Pavón. Y ojito, porque ahora la acción que corre al espacio Balboa, aunque buena cobertura defensiva de Juan Carlos y Angoy, que puede encontrar a Marc Rosas y superar la primera línea de presión del Real Madrid. Es un 5 contra 5 ahora mismo. Conduce Roberto Trasorras para Gaizka Mendieta. ¿Se atreverá con el disparo como en el primer tiempo? El gol del Barça fue a cargo de Gaizka Mendieta en un tiro lejano directo a la escuadra. Trasorras para Mendieta, pisa área, continúa Mendieta, el recorte, buscando el segundo palo. También ya en esta recta final del partido, el cansancio que hace mella en las piernas y dificulta aún más el hecho de poder golpear bien el balón, de llegar en el momento justo, de jugar de forma correcta, desmarcarse, pasar, incluso chutar también. Saviola busca el área rival para Giovanni. Trasorras, apertura, no. Pase filtrado para Saviola. Trasorras se lanza al suelo. Ludovic Juli, muy enojado por esta pasividad azulgrana en la disputa del balón. Aunque ahora parece que es el Barça quien está percutiendo un poquito más. Balón en largo. Juan Carlos. Salta Mar Valiente. Controla Edwin Congo. Cae al suelo el delantero del Real Madrid. Falta peligrosa. Favorable al conjunto blanco. La falta de Marc Rosas.
Muy clara la falta del jugador de Sant Feliu de Guíxols. Y ocasión muy importante, porque ya prácticamente no hay tiempo de reacción y un gol del Real Madrid podría dificultar mucho la victoria del equipo culé. Balboa y De la Red preparados para disparar. Y ha habido tarjeta amarilla a David Barral. Entiendo que por las protestas. David Barral, que ha tenido en hasta 3 acciones, ha pedido penalti. En una de ellas, para mí, acierto del árbitro en no señalizarlo, pero las otras 2 sí que podrían haber sido penalti. En ambas ocasiones con Sergi Barjuan. Y habrá la falta. Hay nervios en el estadio Loubriel, porque esta acción es decisiva para el desenlace del encuentro. Balboa y Rubén de la Red preparados para disparar. Edwin Congo dificultando la visión de Jesús Angoy. El pitido del árbitro del partido, el remate directo a la barrera del Barça. Respira un poco la defensa culé. Continúa un ataque del Real Madrid. Se anticipa muy bien el conjunto azulgrana, que intenta salir al contragolpe. Giovanni para Juli. Giovanni, que pedía falta y la recibe. La falta sobre el delantero brasileño. Y la repetición con el tiro directo a la barrera. Marc Valiente, en honor a su apellido, se atrevió a despejar con la cabeza. Chapi Ferrer también un poco desquiciado en banda por esta precipitación del balón en largo, que es sinónimo de acción de peligro para el Real Madrid. Balboa, que pincha el esférico, continúa. Balboa, pase filtrado, cae al suelo. Rubén de la Red, no hay penalti tampoco. Juega Giovanni. Y Juli también, que se queja de un golpe, de un codazo. Y ahora es Giovanni lo que acaba de hacer. Sombrero incluido, mano de Amavisca. De Bartolini, perdón. Rubén de la Red aquí, que cayó al suelo. Se tropezó él mismo, diría. Y ahora el sombrero de Giovanni, el primero y después el segundo. A Pavón, doble sombrero de Giovanni. 4 minutos de tiempo añadido. Llegaremos hasta el 84. En caso de empate, tanda de penaltis. Gaizka Mendieta, apertura para Ludovic Joly. Lo intenta resolver cuanto antes el Barça con este centro al segundo palo. Córner para el Barça Legends, que no quiere llegar al punto de los 11 metros. Quiere acabar el partido con victoria en el tiempo reglamentario, a pesar de que el precedente de esta temporada, que acabó en empate, en la tanda de penaltis ganó el Barça. El centro de Juli al punto de penalti. Y qué paradón de Contreras. El remate de cabeza, que parecía que iba para adentro, pero apareció el guardameta del Real Madrid para atajar y evitar el segundo tanto del Barça en este tiempo añadido. Juli acabando mejor físicamente el equipo culé en estos últimos minutos. Para Saviola, se la devuelve para Juli, pisa área, pierna izquierda. Juli, ese centro chut, tiene que retroceder, busca el segundo palo para Giovanni, deja de cara, puede disparar Mendieta, el pase. Aquí creo que había que finalizar jugada, es lo que pedía Chapi Ferrer. Y suben los decibelios del público presente, del público puertorriqueño, que quieren espectáculo, quieren emoción. Empate a 1, minuto 83. Juan Carlos, que defensivamente está haciendo un partido muy serio. Y la repetición
del último córner. Roberto Trasorras saltó más que nadie para marcar. Ojo que ataca David Barral, pisa área, continúa el delantero del Real Madrid, el centro, que puede bloquear entre Marc Rosas y Mar Valiente, y si no se da prisa el Barça, aquí va a acabar el partido. Menos de 30 segundos para llegar al minuto 84. Conduce Gaizka Mendieta. Pase al hueco. Fácil a las manos de Contreras. La última posición será para el Real Madrid. Rubén de la Red, que baja el balón a la media vuelta. Mar Valiente. Ojo, Balboa para de la Red, que dispara raso directamente fuera. Minuto 84. Final del partido. Empate a 1. Marcó Gaizka Mendieta por el Barça. En la primera parte, en el minuto 2 de partido, empató el Real Madrid con el tanto de Agus en el minuto 70. Tanda de penaltis para dictaminar el vencedor de este partido, del tercer encuentro, el tercer clásico de leyendas de esta temporada 2024-2025. Un partido que ha tenido de todo, que ha tenido intensidad, que ha tenido goles, que ha tenido polémica también, con varias protestas de penalti a favor del Real Madrid en el área del Barça, y también un gol anulado por fuera de juego a Gaizka Mendieta cuando no había fuera de juego del centrocampista azulgrana. Ese es el gol del empate del Real Madrid, el tanto de Agus, centro de Rubén de la Red al segundo palo. Jesús Angoy, que intenta con la yema de los dedos desviar la trayectoria, pero no llega, y es gol de Agus. Y ahora habrá que decidir los lanzadores de la tanda de penaltis. Sergi Barjuan, que habla con David Barral, también se saluda con McManaman. Y este encuentro en Puerto Rico, que ha sido prácticamente un acontecimiento nacional. Alrededor de 15.000 personas que se han acercado para vivir en directo este partido. Las entradas que se agotaron en tan solo 2 horas desde que se pusieron a la venta. Incluso tuvieron que añadir una grada supletoria para aumentar aún más el aforo del partido. Y en la última tanda de penaltis, aquí tenemos ya el grafismo. Jesús Angoy fue el héroe del Barça, parando 2 penas máximas a Amavisca y Congo en el encuentro que se disputó en Qatar. En esa ocasión, empate a 2 por parte del Barça. Marcaron Juan Pizorín y Ronaldinho de falta. Ronaldinho 0-2, ganaba el Barça. Pero en la segunda parte empató el Real Madrid con los tantos de Figo y de Congo. 31.000 espectadores en Qatar vieron en directo el clásico de leyendas. Un clásico de leyendas en Qatar que fue el estreno de David Villa y de Ricardo Quaresma con el Barça Legends. En el día de hoy han debutado 2 jugadores con las leyendas del Barça: Gerard López y Marc Rosas. También aprovechando los jugadores de ambos conjuntos pues para tomarse un respiro antes de efectuar esta tanda de penaltis. Importante saber quién empieza chutando primero en el sorteo que tiene que haber entre los capitanes. Vemos a Sergi Barjuan, Ludovic Juli, Luis Milla por parte del Real Madrid hablando con el cuarteto arbitral. Y Barça y Real Madrid, que este año pues se van a ver mucho las caras, porque el mes que viene, el mes de abril,
ya hay agendado un doble compromiso entre ambos clubes, las leyendas de ambos clubes, cuando haya el sorteo de capitanes entre Sergi Barjuan y Luis Milla. Parece que Sergi Barjuan ha ganado el sorteo o ha pedido empezar chutando primero el Barça. Y en portería, si no hay cambios, habrá Angoy para los culés y Contreras para el Real Madrid. Una tanda a lo mejor de 5 lanzamientos. Y obviamente la música que suena en el estadio, pues producto nacional de Puerto Rico, con el reggaetón Daddy Yankee, que es de Puerto Rico, Bad Bunny también. De hecho, Bad Bunny, natural de Bayamón, de donde se está jugando en el día de hoy el encuentro, en Bayamón. Sergi Barjuan decidiendo prácticamente quién lanza en esta tanda de penaltis, el capitán, entrenador y lo que haga falta. El de las franquesas, que estuvo durante muchas temporadas en el primer equipo culé, Sergi Barjuan. 9 temporadas en el primer equipo, con un palmarés espectacular. 3 ligas, 2 copas, una recopa de Europa, una supercopa de Europa y 2 supercopas de España. Sergi Barjuan. Y ahora ya sí, se van colocando los jugadores porque va a dar comienzo de la tanda de penaltis. El abrazo entre los porteros, entre Angoy y Contreras. Y empieza chutando el Barça, es Giovanni. El delantero brasileño, dorsal 10. Empezará el Barça con el primer disparo. Es importante empezar bien siempre la tanda, adelantándose en el marcador para poner un puntito de presión extra al lanzador rival. Giovanni, el lanzamiento al palo y dentro. Marcos Giovanni. El primero para el Barça con suspense, pero acabó entrando. Giovanni, que el rostro lo refleja. Estuvo a punto ese balón de impactar en el poste y salir desviado, pero no. Acabó en el fondo de la red. Turno para Balboa. Angoy bajo palos. Balboa, el primer lanzador del Real Madrid. Los abucheos del público del estadio Juan Ramón Loubriel. El lanzamiento. Y qué golazo. Qué golazo de Balboa. Empate a 1. El tiro alto. Dirección la escuadra de la portería. Poco podía hacer Jesús Angoy, que acertó el lado por el que iba a disparar Balboa. Y ahora es Gaizka Mendieta, el autor del único gol del Barça en el partido, el encargado de chutar el segundo penalti. El tiro de Mendieta y el gol. Marcó Mendieta. Volvió a adivinar el costado Contreras, pero colocó muy bien el balón Gaizka Mendieta. Imparable para el portero madridista. 2-1 gana el Barça Legends en esta tanda. Turno para el Real Madrid. Gaizka Mendieta, que ha chutado a la perfección el penalti. Ojo, va a disparar David Barral. Engañó a Jesús Angoy. Empata el Real Madrid. David Barral. Incluso con una pequeña paradiña.
y engañó a Jesús Angoy. Será turno para el Barça. Javier Saviola, el conejo. Que ha jugado sobre todo una gran primera parte. El jugador argentino. El jugador que salió de River Plate. Saviola. El lanzamiento y el gol. Marcó Saviola. A pesar que Contreras llegó a tocar el balón, pero acabó el penalti dentro. Gol de Javier Saviola, 3-2. Gana el Barça. El tiro de Javier Saviola. Y Contreras que se lamenta porque es que llegó a tocar el balón. Y ahora es Agus, el autor del gol del empate del Real Madrid en el penalti. Jesús Angoy, bajo palos, el lanzamiento y el gol. Marcó Agus. De momento, tanda de penaltis inmaculada. 6 lanzamientos en total, 6 goles. Agus que con el interior del pie izquierdo. Tiro a media altura. Engañó a Jesús Angoy. De momento Angoy que no ha podido parar ninguno. Sí que paró 2 en el anterior precedente en la tanda de penaltis entre el Real Madrid y el Barça Legends de esta misma temporada que ganó el Barça en la tanda de penaltis. Ludovic Juli, el extremo francés, que también ha hecho un muy buen partido. Ha estado a punto de marcar, pero no lo ha conseguido. Lo hará desde el punto de penalti. Veremos el lanzamiento. Paró Contreras, falló Ludovic Juli. Ojito porque el Real Madrid, si marca, se pone por delante en la tanda de penaltis. Juli que disparó con el interior del pie hacia el lado derecho de la portería. Atajó Contreras. Y ahora es Rubén de la Red. Para el Real Madrid, cuarto penalti. De momento ha marcado los 3 anteriores. De la Red. El tiro a punto de parar Jesús Angoy. A punto de parar Angoy, pero acabó en gol. Y ahora ya el Barça, que está al límite, tiene que marcar el quinto penalti y esperar que Angoy pueda atajar el quinto lanzamiento del Real Madrid. Y además, si ahora el Barça falla, habrá perdido esta tanda de penaltis. El gol de la Red. Y es Sergi Barjuan, quinto lanzamiento, tiene que marcar para seguir con vida el equipo culé. El tiro de Sergi Barjuan, fuera, y perdió el Barça. Sergi Barjuan, lanzamiento a las nubes de Bayamón, en Puerto Rico. Ganó el Real Madrid por 3-4 en la tanda de penaltis. El encuentro que acabó en empate a 1 en el tiempo reglamentario. Finalizó el tercer clásico de leyendas de esta temporada 2024-2025. Ha sido un placer, lo hemos visto en directo aquí en Barça One.